catedráticos y docentes de formación, hemos preparado un bonito programa académico, cultural y deportivo, demostrando el compañerismo, la solidaridad y la calidez humana. Hoy, 19 de mayo de 2020, es muy grato contar con la valiosa participación del doctor Eduardo Mercado, investigador educativo, quien participará con la conferencia La formación docente en tiempos de distanciamiento, condiciones, incertidumbre y certeza. Ha sido docente de educación básica, media superior y superior. Colabora en la Dirección General de Educación Superior como profesionales de educación desde el año 2011, de GESTE. Elaboración de los planes y programas de estudio 2012 y 2018. Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria Indígena. Es autor de los libros Ser Maestro, Prácticas, Procesos y Rituales en la Escuela Normal. El oficio de ser maestro, relatos y reflexiones breves. Acompañar al otro, saberes y prácticas de los formadores. Cedo la palabra al doctor Eduardo Mercado Cruz. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Qué gusto que estén ustedes aquí acompañándonos en este ejercicio colectivo de reflexión y análisis en torno a la formación docente. De entrada les damos la más cordial bienvenida y a partir de ahorita y hasta que termine nuestro tiempo de sesión, estaré abocado a tratar y poner sobre la mesa un tema que de suyo me parece sumamente relevante, dadas las condiciones en las que estamos viviendo hoy el terreno de la formación docente y lo que está sucediendo en términos generales en el ámbito educativo. Voy a hacer este ejercicio de reflexión tratando de agrupar tres aspectos que me parecen relevantes y que están asociados, por un lado, a lo que está sucediendo en la práctica de los formadores de docentes a nivel nacional, en las condiciones en las que se está desarrollando el currículum y en el tipo de exigencias que esta condición de distanciamiento nos ha colocado a todos dentro del sistema, en el sistema educativo. Y ese enlace pues seguramente podrá tocar algunos aspectos que en la práctica coinciden con lo que está sucediendo con los profesores de educación básica o de educación obligatoria, desde preescolar hasta media superior. Voy a hacer este ejercicio además en razón de un aspecto que me parece que hasta ahorita no se ha tocado con profundidad, porque todo lo que se está generando a nivel nacional, incluso en todo el mundo, está muy enfocado a los niños de educación básica, a la práctica de estos profesores, pero poco nos hemos dado a la tarea de pensar qué es lo que está sucediendo con la formación docente. En el caso de nuestro subsistema, esto es entendible porque el sistema educativo tiene, más de 30 millones de estudiantes, 2 millones de profesores, y en comparación con los 90,000 estudiantes que existen en las escuelas normales y los 16,000, casi 16,000 profesores que existen también en ese subsistema, pues parece que resulta obvio que no haya mucha interacción con lo que sucede en la formación docente. Bien, voy a comenzar a desplegar las ideas y espero que quienes nos acompañan a través del chat o a través de la observación que están haciendo de las ideas puedan también compartirnos sus opiniones, plantearnos sus preguntas y en la medida de lo posible generar a partir de aquí un diálogo colectivo, un diálogo entre todos nosotros, un diálogo que sea entre maestros. No sé si a ustedes les ha pasado o lo han analizado ahorita quienes estamos en la escuela normal. Tenemos una situación que resulta inédita, por supuesto que sí, porque inicialmente, cuando inicia toda esta pandemia
y se generan las primeras estrategias para los confinamientos o el distanciamiento social, se pensó que esto iba a durar muy poco. Y en realidad uno previó solamente para regresar para 15 días previos a la salida de vacaciones de Semana Santa, y teníamos la esperanza de regresar una vez que terminara este periodo de receso en nuestro calendario escolar. La verdad es que todo el mundo sabe que eso no sucedió así, y muchos de nosotros nos vimos asaltados, nos sorprendimos de no regresar, y entonces comenzaron a generarse una serie de preguntas y de reflexiones relacionadas con lo que estaba por venir, lo que iba a pasar. Y varios de nosotros también comenzamos a buscar alternativas, porque así estaba, digamos, diseñado la estrategia para seguir atendiendo a los estudiantes. De aquí se desprendieron las primeras grandes incertidumbres que de manera colectiva muchos de los que estábamos en la docencia comenzaron a hacerse preguntas, ¿no? Hacer reflexiones. Algunas de ellas llegaron a mis manos en función de los WhatsApp o los correos, ¿no?, con los que mantengo contacto con los profesores en diversas entidades del país, y a partir de ahí comencé a agruparlas. Pero seguramente estas preguntas a ustedes les han de sonar muy familiares. Una vez que se dio todo este acontecimiento, toda esta coyuntura, las preguntas generales estaban relacionadas con lo siguiente: ¿cómo le podemos dar continuidad al desarrollo de los contenidos curriculares? ¿Qué va a pasar con la práctica? ¿Qué es lo que se tiene que priorizar en el ámbito de la formación inicial? ¿Cómo le hago para que los estudiantes que ahora no están presentes en la escuela puedan tener las mismas oportunidades de aprendizaje que tenían cuando asistían diariamente a la institución? ¿De qué manera me puedo asegurar que lo que están aprendiendo en su casa sea realmente lo que el currículum requiere? ¿Cómo puede hacer para evaluarlos? ¿Con qué tipo de herramientas? ¿Con qué tipo de estrategias? ¿Con qué tipo de recursos? En fin, había una lista inmensa que en términos de preocupación generaba una especie de atmósfera de incertidumbre en el ámbito de la formación docente. Y eso obviamente no es raro, a mí me parece que es algo muy natural, porque estábamos acostumbrados básicamente a seguir una rutina escolar. Si algo sabemos los profes de las escuelas normales, los estudiantes, porque es parte de nuestro objeto de conocimiento, es que las escuelas tienen culturas, tienen rutinas, tienen prácticas sedimentadas que nos llevan a tener ciertas concepciones acerca de lo que tendría que pasar en un espacio educativo. Y eso básicamente permitía tener muy clara la idea de que trabajar en distancia se iba a complicar debido a la no presencialidad de los estudiantes en la escuela. Creo que ese es un primer punto que nos lleva básicamente a entender que trabajar con una modalidad distinta, en un tipo de distanciamiento tanto físico como cultural, como pedagógico, genera ciertos conflictos y tensiones en quienes hemos estado acostumbrados a realizar una docencia centrada en la escuela, presencial, con alumnos que son de manera directa nuestros interlocutores, y que cotidianamente los vemos para ir reafirmando y para ir tratando los contenidos curriculares que los propios programas nos ponen. Me parece que esto es el primer punto que abre una veta importante, sobre todo en el campo de la formación inicial y la práctica de los profesores, porque no es ajeno lo que está viviendo, no es ajeno lo que estamos viviendo nosotros con respecto a lo que sucede en educación básica. Los profesores igual de educación básica seguramente tienen esas mismas preguntas, y lo que de manera inmediata hicimos fue algo muy sencillo: tratar de trasladar el programa escolar, el currículum, los contenidos escolares que teníamos a plataformas, a diseño de actividades que se enviaban por vía correo electrónico para que los estudiantes pudieran desarrollar los contenidos y que pudieran hacer ejercicios y actividades relacionadas con lo que tenían que aprender, y con base en ello pudieran de algún modo darle continuidad al currículum. Este ejercicio inicialmente resultó porque era previsible que en unos cuantos días más, en unas semanas,
estuviéramos de nuevo en contacto con los estudiantes y pudiéramos retomar todas esas actividades. La cuestión es que esto se ha desbordado y efectivamente no hemos regresado y tenemos hoy más preocupaciones, más incertidumbres que certezas. Y en esa condición, muchos de los que estamos en el ámbito de la docencia, de la formación, pues las preocupaciones se convierten en realmente grandes desafíos o grandes retos que el profesor de la escuela normal va a tener que sortear junto con sus estudiantes. Ahora, si bien es cierto, este es el escenario que tenemos, me parece que lo que vale la pena discutir a partir de aquí son por lo menos 3 ejes importantes. El primero de ellos tiene que ver con la forma en cómo entendíamos el currículum, la noción de enseñanza, la noción de aprendizaje, la noción de evaluación y la propia concepción que tenemos del sentido de la formación y la escuela. ¿Por qué quiero plantear este primer eje de entrada? Porque me parece que, si bien es cierto, con tecnologías tenemos más de 2 décadas, si bien es cierto que muchos de los profesores ya utilizan las tecnologías, tienen plataformas, tienen algunos dispositivos, recurren a ellas constantemente para trabajar con sus alumnos, digamos, estas se han convertido más como en complementos y apoyos a la docencia. Nunca las habíamos pensado como el recurso más importante para enseñar. Y ahí hay un cambio de concepción, me parece que es fundamental. Tener un recurso tecnológico ayuda sí y solo si modificamos la concepción que tenemos de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación y de la propia evaluación. Y creo que es el primer gran reto que tenemos los docentes como parte de nuestro propio quehacer profesional. ¿Cómo puedo entender hoy la enseñanza y el aprendizaje a distancia? Los medios ya están, los recursos los hemos tenido disponibles desde hace más de 2 décadas, pero el asunto es que poco hemos trabajado la educación a distancia y poco nos hemos percatado de que el aprendizaje puede suceder en cualquier lugar. Razón que me lleva un poco a recuperar uno de los planteamientos que tenían y tienen hoy los planes de estudio 2018, lo tenían los planes de estudio 2012, cuando ponían en el centro el asunto de un enfoque centrado en el aprendizaje como un acto intelectivo social que ocurre en diferentes contextos, que se convierte en una condición en donde el sujeto en determinada situación puede incorporar información y devolverla de distintos modos para poder resolver una cuestión de adquisición, pero también de equilibramiento de nuevos tipos de saber. Esta parte me parece que es fundamental y de repente la dejamos perdida. Es decir, yo no sé qué tanto, y esa es una preocupación que les comparto públicamente, ¿no? Hemos entendido el aprendizaje de una manera diferente que no sea la presencial, en donde estemos con un profesor con un alumno, y que ese profesor de la escuela normal siga haciendo este ejercicio de transmisión de información, de recreación de ciertos conocimientos, ¿no? Haciendo propuestas para que los alumnos puedan incorporar nuevos tipos de saber, más en el ámbito profesional, para el desarrollo de su actividad futura. Ese es un elemento que me parece importante, que nos lleva también a recuperar la propia noción de competencia que tenían los planes y tienen los planes de estudio de la educación normal. Si yo entiendo la competencia como la capacidad de movilizar los conocimientos y la vinculo con la noción del aprendizaje, un aprendizaje situado en contexto como un acto intelectivo, social, que va a ocurrir tanto dentro de la escuela normal como fuera de ella, entonces yo tengo una base sólida para reconocer que el estudiante va a aprender aquí y en mi aula de clase y fuera del aula de clase. Hoy las casas de cada uno de nosotros se han convertido en escenarios donde ocurre el aprendizaje, o tendría que ocurrir el aprendizaje, sea en la recámara del estudiante, en la sala de la casa que comparten con sus familias. Estos son los espacios en donde el estudiante hoy ha transformado su contexto más íntimo en un contexto de aula de clase. Lo mismo nos sucede a los profesores, ¿están de acuerdo? Cada uno ahora ha abierto su intimidad, la intimidad de su hogar, y la ha convertido en un espacio de aprendizaje. Y entonces ese concepto que ya teníamos, hoy lo vemos materializado de una manera distinta. Y podríamos entender a partir de ahí que la noción de competencia y aprendizaje
adquieren un sentido distinto si la pienso desde el ámbito de la formación, si la pienso en el sentido de que podemos, como profesionales de un campo, abrir espacios de reflexión colectiva que nos permitan entender cómo hoy un sujeto puede aprender. Seguramente los profes de educación básica, si es que nos están oyendo, o de media superior, entenderán parte de esto porque ellos, por lo menos, han enfrentado este reto de una manera mucho más vertiginosa para tratar de cubrir con el programa escolar, un programa escolar que tampoco se detiene, pero que los coloca en una situación distinta, básicamente por la mediación que tienen los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces, lo que está sucediendo hoy día me parece que abre una actividad y un cambio de concepción que requerimos trabajar desde muchos lugares y para convertirlo incluso no solamente en un recurso didáctico diferente, sino en un objeto de conocimiento y de entendimiento distinto. A mí me parece que hoy en día vale la pena hacerse preguntas que estén más relacionadas con cómo podemos experimentar con estas didácticas, ¿no?, a distancia, de enseñanza-aprendizaje a distancia, mediadas por tecnologías, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que los profesores entendamos que la concepción de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación tendría que transformarse radicalmente? Esas preguntas ya no solamente están en el marco de la incertidumbre que vivimos los profesores día a día, sino también en el marco de las exigencias de una profesión que cambia, una profesión que se modifica, y así como están planteados los escenarios futuros, parece que va a ser parte de la actividad cotidiana de los maestros. Entonces, esta primera parte me parece que es importante no dejarla de lado, porque además me lleva a poner sobre la mesa lo que ha estado sucediendo. También lo he vivido personalmente con respecto a la práctica de nosotros como formadores y el aprendizaje de los estudiantes de las escuelas normales. Nunca como hoy, y esto me parece que muchos profesores y estudiantes lo comparten, hemos estado tan pegados a las redes como ahora. Un docente en promedio de escuela normal, si tiene una plataforma, si dedica tiempo a la revisión, o si su tiempo de vinculación con la tecnología y el seguimiento a los estudiantes nos ha llevado entre 8, 10 y hasta 14 horas diarias. Hay colegas que dicen, lo expresan así, que desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche están atendiendo estudiantes. Y esto obviamente nos lleva a hacernos otro tipo de cuestionamientos. En términos de uso eficaz de tecnología, en términos de cómo diseñar y programar actividades de enseñanza y aprendizaje a distancia y tiempos de dedicación. Yo entiendo claramente que de repente hay una exigencia administrativa por asegurar y evidenciar que los maestros estamos trabajando. Sin embargo, el hecho de que estemos pegados en una computadora, en un programa, en una plataforma, no necesariamente reditúa en un mayor aprendizaje o en una mejor docencia por parte de nosotros. Y esa reflexión me parece, y la quiero compartir porque me parece que es algo en la que como formadores de docentes tendremos que trabajar mucho, porque nos pone, decía yo, en otra nueva situación. De ahí entonces que me parece que el problema no solamente radica en la conectividad, ¿no?, y en el uso de plataformas. Si bien es cierto, los datos no han dejado de estar fluyendo, de cuántas escuelas, cuántos padres, cuántos alumnos tienen conectividad, qué tipo de soportes tienen, cuántos tienen acceso a un dispositivo, de qué manera los dispositivos están siendo utilizados de manera pertinente, cuáles son los conflictos que tenemos para usar algún tipo de plataforma o dispositivo. Lo cierto es que no basta con que tengamos esa tecnología, porque implica también modificar de manera muy seria y profunda la propia noción de práctica que tenemos. Y la propia noción decía yo hace un momento, de enseñanza y aprendizaje. No voy a abundar, porque eso me parece que ya lo han dicho desde muchos lugares, sobre todo en educación básica, acerca de las brechas que se van abriendo o se abren desde suyo ya por tener o no un acceso
a conectividad y la posibilidad de estar en vínculo con los profesores y los estudiantes con ellos mismos. En lo que quiero ver y en lo que me quiero concentrar, que es el segundo gran eje, es en el asunto del uso y acceso a las tecnologías. Más su uso y la finalidad del uso que el acceso. ¿Por qué? Porque, como yo lo mencionaba hace un momento, con tecnología tenemos más de 2 décadas. Y los últimos 5 años estas han sido estrepitosamente cambiadas e incorporadas. Hoy pareciera que todo el mundo tiene que tener un chat, tiene que tener un dispositivo móvil, tiene que usar WhatsApp, Facebook, y los usamos cotidianamente. Y los usamos para otros fines, como una red social, pero no como una red para poder aprender. Y de ese modo entonces tenemos a mucha gente conectada, pero que hace un uso un uso que no necesariamente corresponde a un uso pedagógico, y entonces me parece que a partir de ahí podríamos comenzar a explorar cómo usar pedagógicamente este tipo de recursos. Ya lo hacemos en algunos casos. Yo conozco a muchos docentes de escuelas normales del país que hacen este ejercicio, utilizan de manera muy eficiente los medios, pero eso no se convierte en una generalidad. Tan es así que el hecho de que los chicos tengan conectividad, igual que los profesores, no garantiza que los estén usando de manera eficiente para desarrollar propuestas o hacer planteamientos para poder desarrollar tanto aprendizajes como contenidos curriculares en algunos casos, y estamos perdiendo a partir de ahí un uso que pudiéramos darle a este tipo de dispositivos. De ahí se desprenden 2 elementos fundamentales que, por las experiencias que hemos tenido y las que yo he visualizado, las que he estado indagando, me parece que son también importantes. La primera de ellas es que, aunque estemos conectados, no siempre tenemos disposición para aprender o capacidad para poder usar la red. Esto va a parecer un poco ilógico para algunos de ustedes, pero se los voy a plantear de la siguiente manera. El acto de aprender es un acto también intencional que concierne a la persona que desea aprender. Y el aprendizaje también está vinculado a un interés legítimo y auténtico de alguien que tiene la intención de hacerse de algo que no conoce, no entiende, no comprende o no sabe hacer. Y entonces, de repente, el concepto de aprendizaje vinculado con el sujeto implica mucho reconocer la capacidad de implicación que tiene la persona, de compromiso, le llaman algunos, o de interés, para asumir su propia formación. Y eso significa, básicamente, que habemos quienes estamos conectados 24 horas a la red, pero no tenemos el interés de aprender nada a través de la red. O no convertimos esa red en un mecanismo de aprendizaje para nosotros. Menos si se trata de una cuestión más escolar. Algunos estudiantes que conozco, ¿no? De repente cuando tú les comentas, a ver, me parece que es importante que usted además de esto pueda leer tal, y se los mandas por las redes, entonces el estudiante dice, pues que no estamos en confinamiento, no tenemos libros y no podemos leer. Y entonces uno le contesta, pero sí puede usted indagar en la red y puede bajar otro tipo de recursos semejantes en los diferentes sitios que desarrollan investigación en ese campo o en lo que trabajan los temas que se le están sugiriendo. Y cuando decimos entonces implicarse en y utilizar la red, significa que se genera otro tipo de condición de aprendizaje del sujeto, en donde asume su propia responsabilidad de hacer algo consigo mismo, sacando provecho a lo que tiene en la mano y también a lo que las instituciones o las personas le ponen a disposición. Esto me gusta mucho verlo así porque tiene que ver con un concepto muy viejito, de por ahí de la década de los 70s, que estuvo trabajando Bernard Honoré y Gilles Ferry, que decían que la formación no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente idealizado, perseguido,
que se busca a través de los medios que se ofrecen o lo que uno mismo, o los que uno mismo se procura. Y eso siempre me ha permitido pensar que la formación no depende de la institución, no depende del profesor que está enfrente de entrada. Y más en educación superior, la formación depende del sujeto que se coloca en condición de formarse. Y en consecuencia se implica y en consecuencia busca los caminos posibles para su propio desarrollo. Ese concepto a mí me gusta mucho y lo quiero poner también sobre la mesa porque nos lleva a pensar en lo que nos toca hacer como formadores de docentes. He escuchado a muchos de mis colegas en este tiempo que llevamos de distanciamiento, lo complicado que ha sido para nosotros a familiarizarnos con la tecnología, abrir una plataforma, trabajar con ella, el Classroom, utilizar de manera eficiente el Zoom o incluso el propio correo electrónico, el Facebook, para convocar a los estudiantes. Hay algunos de los colegas con los que regularmente interactúo por redes, ¿no?, que son muy eficientes en esto, pero hay otros que también me señalan que es muy complicado porque no estamos habituados al uso de la tecnología y eso significa un nuevo aprendizaje. Ahora no solamente tiene que ver con el cambio de concepción que tenemos acerca de lo que es la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, sino también tenemos una complicación con respecto a cómo nos seguimos habilitando, cómo usamos las tecnologías para poder desarrollar programas y propuestas de formación, en el caso nuestro, a distancia. Y me parece que no basta entonces con que te den un curso. Hemos estado aprendiendo sobre la marcha y hemos estado teniendo que aprender a partir de ensayar diferentes formas de acercamiento con los estudiantes. Y nos ha colocado también, insisto, en una situación harto compleja porque implica que nosotros también, como formadores, comencemos a entender el asunto de la tecnología como un medio, como un recurso que requiere de mí desarrollar y detonar nuevos aprendizajes. Creo que eso no lo va a resolver, decía hace un momento, ninguna habilitación o un curso por sí mismo, porque aquí lo que está haciendo que el sujeto se movilice es justamente la necesidad que tiene de dar una respuesta a una situación compleja que está viviendo. Y esto resulta fundamental en muchos sentidos y se convierte como en una gran y poderosa herramienta para poder pensar la formación docente. Lo voy a poner así en pocas palabras. Regularmente prescribimos mucho desde la escuela normal lo que tendría que pasar. Y hoy tenemos una necesidad creciente de replantear todo el esquema de formación docente en el país, de las finalidades y de las posibilidades de dotar, que tenemos para dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para desenvolverse en una profesión que, como hoy lo vemos, siempre es incierta. No hay práctica que se repita, ni se reproduzca tal cual, y no hay escenario que sea semejante uno del otro. Hoy lo estamos viviendo en carne propia y entonces podemos entender desde muchos lugares por qué la docencia siempre es un acto intencional, contextual y situado. Y por qué entonces a partir de ahora los profesores y los estudiantes de la escuela normal, como futuros profesionales en este campo, tendrían que comenzar a hacerse preguntas diferentes. Me gusta mucho un planteamiento que me hizo una colega con la que comúnmente dialogo y discuto, mi querida Carmen, porque en la experiencia que ella tiene en Guerrero ha hecho que los estudiantes de posgrado hagan un replanteamiento muy fuerte con respecto a cómo entender la enseñanza y el aprendizaje a distancia, y cómo un profe que está en educación básica tendría que modificar no solamente la concepción, sino identificar aquellos aspectos que resultan relevantes dentro del currículum para poder promover en el estudiante con el que trabajan un tipo de aprendizaje. Esto me gusta por dos razones, porque me parece que lo que abre es una puerta importante, primero para pensar que lo que hacemos los profesores puede replantearse todos los días.
y que la innovación entonces no radica simplemente en el uso de la tecnología, sino como herramienta, sino en la manera en cómo nos la apropiamos y cómo le damos un sentido para promover aprendizaje. Ahí me parece que hay una diferencia sustantiva, por eso mi preocupación. Hoy todo el mundo está conectado y parece que el medio tecnológico en sí mismo garantiza un aprendizaje o una enseñanza. La respuesta es no. Como medio, como recurso te sirve como un instrumento que permite entablar contacto, ¿no? A veces de manera directa y presencial o a distancia, pero en tiempo real, de manera sincrónica, y a veces de manera asincrónica. Y entonces tú te ves obligado a dejar actividades que probablemente en tiempos posteriores serán desarrolladas por los estudiantes. Hoy el estudiante puede decidir a qué horas y cómo estudiar. Algo que tiene que ver con un poco lo complicado que ha resultado y las críticas que tienen en educación básica, particularmente en preescolar y primaria y secundaria, es que aprende en casa. Los programas educativos no necesariamente corresponden con los horarios disponibles de los alumnos. Y en ocasiones se empalman las actividades que tiene un estudiante con los programas de televisión, con las que el propio profesor le pone para que realice los ejercicios que le está pidiendo este docente para ser entregados a través por diferentes vías, digital, o para que guarden su carpeta o su portafolio de evidencias. Entonces me parece que este asunto de las tecnologías nos lleva básicamente a pensar en qué tipo de desafíos tiene el profesor, ya no en el futuro, sino cómo está enfrentando ese desafío con el uso de las tecnologías. ¿Para qué las está usando y qué tipo de resultado le está dando? Para mis colegas que hacen investigación en el campo educativo y particularmente en la innovación educativa, creo que hoy tienen una infinidad de temas posibles para investigar, que no solamente se circunscriben a situaciones de casos específicos o aspectos hipotéticos, sino básicamente corresponden a una realidad latente. Para quienes hacen investigación, por ejemplo, desde el ámbito de la investigación-acción, para los que hacen informes de prácticas, les decía yo a los colegas de Coahuila, imagínense ustedes que ahora la pregunta que se tiene que hacer es ¿cómo se puede asegurar el aprendizaje de un niño que recibe un tipo de instrucción a distancia? La pregunta ya no es qué tiene que aprender, sino cómo le puedo yo hacer para que este niño pueda resolver y aprender a trabajar el enfoque de resolución de problemas matemáticos, que es un ejemplo de una colega, de una normal del estado de Coahuila, que buscaba que los alumnos aprendieran a resolver problemas matemáticos y ya no le había dado tiempo para poder terminar de aplicar sus secuencias de actividades ahora que va a salir, estaba en octavo semestre. Y entonces quería que el padre de familia de algún modo resolviera o ayudara a que el alumno resolviera los problemas tal y como se lo estaban planteando. Me parece que la pregunta ahí era al revés. A distancia, ¿cómo se le puede hacer para que un niño aprenda a resolver problemas matemáticos con el enfoque de resolución de problemas? Cambia, por eso decía yo que cambian las nociones de enseñanza-aprendizaje, porque ya no estamos en esta condición presencial y no podemos asegurar que quien esté enfrente de nosotros pueda tener la posibilidad de interlocución directa que teníamos cotidianamente. Paso al siguiente, digamos, eso me da pauta para pasar al siguiente eje que me parece que es importante, porque sí hay una base dentro de los planes y programas de estudio que quizá no hemos explorado del todo. En educación básica quedó como aprendizajes clave y con enfoques de enseñanza-aprendizaje que variaban de acuerdo con cada área de conocimiento. En educación media superior sucedía lo mismo y en las escuelas normales los programas tal y como quedaron diseñados buscaban que el profesor tuviera muy claro el propósito del curso. Se los desgloso de esta manera porque los que están en las escuelas normales van a estar más familiarizados con esta idea. Cada programa de curso, por lo que yo observo,
tiene un propósito, y tiene un propósito por unidad de aprendizaje, y una evidencia que se convierte en el tipo de producto que el estudiante tiene que entregar para podernos demostrar que adquirió un tipo de conocimiento y un tipo de saber relacionado con el propósito del curso. Ahora que nos fuimos en esta contingencia y cada uno tuvo que repensar sus propios planes y programas de estudio, la tarea a la que nos convocaba este programa es a tratar de definir qué es lo que tiene que saber y saber hacer un estudiante en este lapso de tiempo, en este curso y en este periodo de su formación. Y esta pregunta a mí me parece que es fundamental porque nos las hemos hecho desde hace más de 5 o 6 años. ¿Qué tiene que saber y qué tiene que saber un estudiante? ¿Y cómo podemos asegurarnos que lo que está allí, colocado en los programas, se convierta realmente en un tipo de disposición que le permita al estudiante tener y lograr un tipo de perfil? Definir un saber no está nada sencillo, eso me queda claro, porque cuando nosotros vemos los programas, lo que visualizamos regularmente es la cantidad de actividades y la cantidad de bibliografía que tienen los cursos. Y de repente nos concentramos más en desagregar el programa en función de las lecturas que en función de los aprendizajes. Cada unidad de aprendizaje tiene un propósito muy pequeño, que en su conjunto dan para el propósito del curso y que contribuyen, en teoría, a que el estudiante adquiera herramientas, bagaje conceptual, referentes teórico-metodológicos, etcétera, para poder lograr un cierto nivel de dominio que le permitan adquirir el perfil de egreso. Y en ese sentido, entonces, definir lo que es un saber básico, un aprendizaje clave, un aprendizaje sustantivo, me parece que es una tarea académica harto compleja que el formador de docentes tiene que comenzar a ensayar. Y digo tenemos más bien que comenzar a ensayar porque implica revisar a fondo el curso y entender qué de mi curso contribuye realmente a la competencia del estudiante. Y eso nos va a quitar un poco el peso y la losa que cargamos en términos de decir, tenemos 40, 50, 70 textos y ahora no sabemos qué hacer con tanto texto, no nos va a dar tiempo. Y es a partir de ahí donde creo que los profesores tendríamos que tener la posibilidad de armar en nuestra estructura de pensamiento, en nuestra capacidad didáctica, una especie de un nuevo replanteamiento de cómo podemos para poder asegurar, los aprendizajes que los estudiantes requieren. Lo señalo también desde ese lugar porque me parece que es lo mismo que está pasando en la educación básica. Los chicos y los profesores de educación básica volcaron, decía yo hace un momento, todos los programas y hicieron diseños en donde tenían que ver el contenido tal cual uno tras otro. Y de repente el contenido está repetido o el contenido no necesariamente tiene que ver con el aprendizaje. Cuando estamos en la rutina de la escuela de manera cotidiana, presencial, esto parecía como muy, muy obvio. Sin embargo, a distancia, eso me parece que no opera. Y hemos desdeñado y hemos dejado de lado la posibilidad de explotar estos tipos de recursos didácticos también, de desarrollar enseñanza por proyectos, por casos, por problemas, ¿no?, agrupadas en proyectos de más largo alcance, de 10 o 15 días, y hemos estado más preocupados por entregar, por hacer y por cumplir cabalmente día a día con el programa escolar. Eso es un cambio también, me parece importante, que tendríamos que ver y que está asociado al currículo. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que hay una discusión que sigue abierta, se fue planteando desde hace más de 3 décadas acerca de cuál era el papel del profesor frente al currículum. Si pensamos el papel del profesor como alguien que tiene que operar un currículum escolar y se convierta él en un técnico operador de ese currículum, difícilmente vamos a poderlo después concebir como alguien que interpreta el currículum, alguien que reconstruye el currículum y alguien que utiliza ese currículum como un mecanismo de aprendizaje. Eso es, para los profes de básica, yo creo que es una tarea harto compleja porque agrupa
muchas asignaturas en el campo de formación académica y de desarrollo personal y social que tienen. En el campo de la educación, de la formación docente, me parece que eso está apegado a cada uno de los programas, y por eso cuando visualizamos la posibilidad de que cada profesor pueda hacer de su programa y convertir su programa en un medio para recrear la docencia y recrear un aprendizaje que se busca promover a través del curso, entonces apelamos a que este profesor se convierta en alguien no solamente que interprete, sino que aplique de manera crítica un currículum para pegarlo a los distintos contextos en los que desenvuelve su actividad profesional. Dicho esto, me parece que hay otro elemento que quiero poner sobre la mesa y que está relacionado justamente con la forma en cómo nosotros atendemos el asunto de la formación y cómo desplegamos acciones que nos llevan a asegurar que el estudiante logre o manifieste cierto tipo de perfil. En la revisión que estaba haciendo de los planes y programas, hay dentro de los planes de estudio, además de los enfoques o competencias, hay unos conjuntos de competencias que los estudiantes tendrían que estar desarrollando en acompañamiento con nosotros. Voy a hacer mención de las competencias que más me parece que están en el centro ahorita, como de manera inicial, para ver la implicación que tienen con las competencias profesionales. Las competencias genéricas dicen que tenemos que enseñarle a los estudiantes a solucionar problemas y a tomar decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo. Le tenemos que enseñar a aprender de manera autónoma y a que muestre iniciativa por la autorregulación y su propio desarrollo personal, a colaborar con diferentes actores, a utilizar las tecnologías de la información y a presentar y aplicar sus habilidades lingüísticas y comunicativas para resolver las exigencias que la propia profesión le va a demandar. Entonces, cuando yo veo estas competencias y las vinculo con lo que sucede con los planes y programas de estudio, veo una posibilidad infinita que tenemos dentro de la escuela normal. Porque el ejercicio está puesto, es decir, la parte de diseño curricular ya prescribe. Eso nos lleva básicamente a entender que podemos o podríamos generar un montón de opciones de trabajo colectivo, de apoyo y acompañamiento de los estudiantes para que puedan desarrollar sus propios aprendizajes. El estudiante tendría que fortalecer su pensamiento crítico, y eso significa que no solamente hay que pedir tareas o actividades para que este alumno cubra con los requisitos mínimos para poder ser aprobado o para que se le asigne una calificación. Dicho esto, podría decirles que hay varios, he escuchado a muchos alumnos, ¿no?, y me lo han externado algunos profesores, de que el alumno estamos preocupados hoy, el de la normal, por saber cómo lo vamos a evaluar y qué tiene que entregar para que le asignen una calificación. Y pocas veces se ha puesto el propio estudiante a preguntarse qué es lo que tiene que aprender. Quizá la relación casi inmediata que tienes que, si hago una actividad, aprendo. No necesariamente hacer la actividad para ellos va a significar un aprendizaje, pero la actividad sí le va a asegurar un tipo de calificación y la asignación de esta en su en el curso que está tomando. Y esta parte me parece que es importante no perderla de vista, porque obliga básicamente a que los estudiantes puedan entender desde otro lugar lo que implica o podría implicar para ellos la formación. Voy cerrando este asunto con 3 ideas que espero nos ayuden a dialogar en colectivo, porque me gustaría que, si hay preguntas, las pudiéramos ir resolviendo. Si tenemos que cambiar la forma de entender, de conceptualizar la enseñanza, el aprendizaje e interacciones, y de hecho ya lo estamos haciendo, entonces valdría la pena entonces comenzar a armar y tejer redes en el ámbito de la formación docente para tener para comenzar a no solamente a compartir vía remota o con videoconferencias, sino para comenzar a compartir nuevas ideas por escrito,
Y eso significa, decía yo, para la gente que investiga, una gran oportunidad de construir una nueva didáctica, la didáctica de la enseñanza a distancia, no porque no exista, sino porque tiene un nuevo significado. Podríamos comenzar a pensar en cómo se puede diseñar propuestas de enseñanza y aprendizaje, cómo se puede desagregar actividad que involucran a los estudiantes, ¿no? Involucrando a los estudiantes mismos en procesos en los que ellos requieren también de implicarse en su propia formación. Vale la pena a partir de ahí y reconocer que esto nos lleva a trabajar en algo que es un discurso muy común, muy llevado de aquella, en lo que se conoce como comunidades de aprendizaje. Regularmente las habíamos estado trabajando o pensábamos que cualquier cosa podría ser una comunidad de aprendizaje. Me parece que hoy tenemos un medio y una circunstancia coyuntural genial para abrir nuevas oportunidades de comunidades de aprendizaje entre profesores y alumnos. No solamente el profe que da la clase, sino el alumno con el profesor, los alumnos con los alumnos de sus compañeros de semestres posteriores, de los que van a egresar, podrían convertirse en perfectos interlocutores de todos estos situaciones que han vivido, y a partir de ahí tener claro que lo que comparten como experiencia puede convertirse en un tipo de aprendizaje que está vinculado con un quehacer que constantemente está cambiando. Yo lo que quiero, con esto cierro esta primera parte, a mí me parece que sí se están modificando muchas cosas y que los estudiantes ahorita tendríamos que visualizar cómo estamos acompañando y cómo estamos desarrollando un tipo de actividad que distinga el lugar y el papel que tienen, la etapa en la que se encuentran y el tipo de insumos que se requieren. De tal modo que no es lo mismo pensar en los chicos de segundo, tercero o cuarto semestre que en los de octavo, que tienen otras necesidades fundamentales. Por lo tanto, tampoco podríamos pensar de manera igual que el acompañamiento que tiene que dar un profesor de primero o segundo semestre en cualquiera de los trayectos pueda ser igual o semejante al que tiene que dar alguien de octavo semestre para terminar de concretar de manera muy genérica el tipo de perfil de egreso que el estudiante debería tener para incorporarse a la docencia. Entonces, esto me parece que nos ayuda mucho, espero que nos ayude mucho a dialogar y con base en ello podamos tener la oportunidad de trabajar en conjunto. Llegaron varias preguntas, les agradezco a los que han estado en contacto, enviando sus preocupaciones, compartiendo con nosotros. Debo agradecer al ingeniero Giovanni y a la maestra, a la doctora Juanita, que están aquí conmigo, acompañándonos de esta transmisión, porque esto es además que no es tan fácil organizar esto también, requiere que trabajemos de manera conjunta, de otra forma con los colegas. ¿Cómo lograr en esa situación, que en esta situación sea propicia para reflexionar acerca de lo que pensamos, la forma en que pensamos la enseñanza y el aprendizaje? Justamente creo que es uno de los puntos que he puesto en el centro. Yo les decía que cuando pensamos la enseñanza y el aprendizaje de manera presencial en un aula que ya está puesta ahí físicamente, en una escuela que nos convoca todos los días, y que ahora la transferimos a cada una de las casas de los jóvenes o de los niños de educación básica, el problema que tenemos es que el aula, digamos, tendría que cambiar nuestra concepción de aula y la concepción de aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que ver ya no con el intercambio de palabras, de la interacción que tenemos, incluso las miradas, ¿no? Y las preocupaciones que el estudiante externa de manera directa cuando está con nosotros. Pensarlo a distancia o un aprendizaje a distancia significa que no necesariamente voy a ver al estudiante en términos de las preocupaciones que tiene, porque no lo visualizo físicamente, pero sí tengo que buscar otro tipo de caminos para abrir espacios de interlocución acerca de dudas. Muchos de lo que estamos haciendo de repente,
cuando nos conectamos de manera sincrónica, lo ocupamos para parcialmente dar clases, pero poco para resolver dudas o poco para poner en el centro discusiones más profundas. Lo mismo sucede con el asunto de la evaluación. Los estudiantes y nosotros mismos pensamos que la evaluación tendría que verse reflejada en el tipo de actividades que el estudiante resuelve y que cumplen con ciertos criterios o parámetros. Lo cierto es que si yo pienso la evaluación en un sentido mucho más amplio, tendría que ver cómo progresa la capacidad del estudiante de procesar información, de analizar información, de crear nuevas preguntas, de buscar nuevas respuestas. Hoy en día les puse con los dos grupos con los que yo trabajo un ejercicio, les planteé una especie como de reto, seguimos esperando que ese reto progrese porque más que decirles léanme tal texto, les dije, a ver, créense discutan sobre estos temas de la enseñanza, el aprendizaje, la cultura escolar, busquen sus referentes, tomen un eje y devuélvanmelo, pero previa discusión entre ustedes. Darle al chico esa posibilidad también los obliga a que ellos se pongan de acuerdo, que no es nada sencillo. Y la evaluación entonces no está en que entreguen, la evaluación que podría estar detrás es cómo el estudiante discutió, con quién dialogó, cuántas veces se preguntaron, cómo lo hicieron, para que entonces el producto final sea el resultado de un proceso de ida y vuelta de información, de un proceso de enriquecimiento, digamos, colectivo en los pequeños grupos que armaron y la posibilidad que tuvieron de arribar a nuevas formas de entender los temas que estaban tratando. De suyo, esto se liga mucho con cómo debemos de entender esa noción de aprendizaje. A mí me interesa no perder de vista que el aprendizaje, si está concentrado en el sujeto, y ese aprendizaje va a ocurrir dentro y fuera de la institución, y ahora en la casa, entonces uno tiene que pensar que el niño y el joven tiene que comprender que mucho de lo que se le puede proporcionar por la vía del acompañamiento que hacemos, puesto en el contexto de sus hogares, tendría que ayudarle a adquirir mayores capacidades para poder razonar, para poder inferir, para poder comparar, para poder reflexionar. Yo no sé si hay que vincular el aprendizaje a un contenido específico. Lo que sí sé es que cuando uno aprende y cuando uno desarrolla capacidades de aprendizaje, desarrollas capacidades de entendimiento y de comprensión tuyas y del mundo, tuyas y de los temas que tratas. Pero eso te obliga a ser muy abusado en cómo tú desarrollas capacidades para procesar y analizar información. Por ejemplo, eso es bien sencillo. Hoy en día ustedes y yo tenemos un montón de información a la mano. Los jóvenes ven todo lo que sucede en las redes y encuentran información sumamente débil en términos de la fuente de confiabilidad y una sumamente argumentada. Y sobre eso toman decisiones. Por eso digo que las redes sociales son el claro ejemplo. Alguien puede subir en la red una noticia que no tiene ningún fundamento y la gente no alcanza a discernir entre lo que es una información que tiene un respaldo y que tiene un argumento de la que no lo es. Y entonces, en tiempos de COVID, si algo tenemos que aprender y desarrollar como capacidad de aprendizaje, es saber desarrollar estas habilidades para poder seleccionar, procesar y analizar información, desarrollar con ella un pensamiento crítico que te va después a vincular con los temas. Sé que muchos como yo nos cuesta trabajo la computadora y sé que muchos más incluso no tienen computadora. Uno mismo tiene que pagar sus propios datos y con los propios datos de sus hogares o las tarjetas de compra hacerle frente a las exigencias de la docencia. No tengo una respuesta de cómo hacer cómo resolver un problema que es de infraestructura, de condición sociodemográfica o económica, que pone en desventaja a quienes no poseen un dispositivo o una computadora o no tienen conectividad. La propia Secretaría no lo ha resuelto y por eso amplió la red a Aprende en Casa, a programas de radio, y muchos profesores han buscado otros mecanismos. Los pueden ver ustedes en la web, ¿no? De profesores de educación básica, más que en media superior y superior, porque son las que comúnmente suben, ¿no? De profesores que han emprendido incluso la tarea de ir a las comunidades, dejar
las actividades de enseñanza de un mes o de una semana en algún lugar específico donde es recolectada o recogida por los padres de familia y después regresa por las tareas. Yo no sé, hay muchos mecanismos. Yo creo que hoy sí, más que en términos de imaginación, hay que comenzar a innovar. Por eso decía la pregunta, ¿cómo le hacemos para enseñar a niños que tienen, o jóvenes, condiciones difíciles para poder tener acceso a tecnologías, para poder tener acceso a plataformas, a conectividad, que por las circunstancias sociales o sociodemográficas están lejos de los centros más cercanos y que requieren ser acompañados para no seguir acrecentando la brecha educativa? Yo no sé si eso nos lleve, como decía aquí otra pregunta, a que haya un docente tecnológico versus uno tradicionalista. Yo creo que los docentes somos la suma de todas esas cosas. En ocasiones desarrollamos una docencia bastante tradicional, en ocasiones estamos más inclinados por los recursos tecnológicos. Hay quienes en esta inclinación las utilizan con mayor versatilidad y no necesariamente tiene que ver con los profesores jóvenes, por cierto. Hay muchos profesores de cierta experiencia y de cierta edad que son hábiles utilizando tecnología. El problema no me parece que esté centrado en la tecnología, sino en cómo la convertimos en una herramienta que nos permite cambiar las concepciones acerca de cómo acompañamos o cómo desarrollamos el trabajo en nuestras escuelas. Y a partir de ahí, este docente tradicional o tecnológico, pues va a tener que enfrentar la tarea, como señalan aquí en esta otra pregunta, de decidir qué es lo que vale la pena aprender en función de la condición que guardan sus estudiantes. Créanme que no, en la literatura, todo lo que yo he estado analizando, lo que hemos discutido, incluso con los colegas de la DGESPE, nunca ha sido fácil determinar qué es lo que debe saber y saber hacer un profesor y qué es lo que vale aprender o no. Cuando estuvimos haciendo ejercicios de diseño curricular para los planes de estudio 2012 y 2018, parecía que el currículum tendría que cargar toda la información del mundo, es decir, todo el mundo quería incorporar una infinidad de temas. Si uno veía la lista, era una cantidad infinita. Es entendible que todo el mundo piense que quien se forma o quien está en educación básica tiene que saber de todo. Y entonces eso nos llevó a la pregunta, pero de ese todo, ¿qué realmente tiene que poner en el centro como saber, como aprendizaje? Y entonces eso nos lleva básicamente a entender cuál es la importancia de reconocer un aprendizaje claro. En el ámbito de la práctica tuve la oportunidad, porque así lo dialogamos con mi colega Julio Leiva de la DGESPE, de determinar algunos aprendizajes básicos por semestre, para que fuera como distribuido o para que lo pudieran considerar los colegas de las distintas normales del país. Yo decía que hay trayectos, por ejemplo, como el de práctica, que es el que yo he estado trabajando más fuertemente y coordinando, en donde el aprendizaje, si bien está por semestre, se puede entender por ciclo escolar, y cada ciclo escolar determina un tipo de aprendizaje básico. Los 2 primeros semestres, por ejemplo, están centrados en que el estudiante pueda usar de manera eficiente las técnicas de observación y entrevista para que pueda comprender la cultura escolar, para que pueda entender y comprender las interacciones en el aula de clase y la forma de organización institucional. El segundo y el tercer semestre están más involucrados al conocimiento de los enfoques de planes y programas de estudio y al diseño de secuencias de actividades de enseñanza-aprendizaje vinculadas con esos enfoques. Y el sexto y séptimo semestre están vinculados a la innovación y la intervención sociopedagógica, involucrando tecnologías o vinculándose con otros actores. Y los 2 últimos semestres están enfocados a desarrollar las capacidades genéricas de la docencia para insertarse en el campo profesional a partir del desarrollo de las competencias profesionales y genéricas. Así como se lo resumí, esos podrían ser los aprendizajes básicos. ¿Qué tiene que saber un chico de segundo semestre cuando termine el ciclo? A usar las técnicas de observación y entrevista y convertirlas en herramientas para comprender una práctica educativa, una interacción en el aula de clase o procesos de gestión y organización institucional. En tercer y cuarto semestre, el ciclo cierra con que el estudiante sepa diseñar secuencias didácticas apegadas a los enfoques
que los planes y programas de estudio prescriben de acuerdo con los contextos y las modalidades educativas. Y en el quinto y sexto semestre generar propuestas de innovación y de intervención sociopedagógica que nos llevan al uso y al diseño de proyectos diagnósticos para poder intervenir. Creo que esta es la parte que nos tendría que ayudar y tendría que convertirse en un ejercicio colectivo. Los que están trabajando los proyectos de bases teórico-metodológicas o de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, tendríamos que dialogar sobre qué aprendizajes son básicos y sustantivos por semestre, y así no sobrecargamos al estudiante en términos de la realización de tareas, y nos concentramos de manera integral en proyectos generales que den cuenta de aprendizajes globales de acuerdo con lo que ese semestre el estudiante tendría que aprender. De la misma forma, podría plantearse esta idea que me parece que es sustantiva y que yo creo que seguimos hoy pensando si lo que estamos haciendo o no realmente se llama educación a distancia. En alguna sesión un colega decía que los chicos no necesariamente se incorporaban a un plan de estudio que los obligaba a tener clase a distancia. Es decir, que ningún alumno fue anticipado que no iba a venir a la escuela y que tenía que tener en su casa una computadora, tiempo disponible de atención, ¿no?, al horario, o que tenía que tener otro tipo de recursos para resolver las exigencias que la escuela le iba a plantear. Coincido con el planteamiento del profesor, por supuesto que ningún estudiante se le planteó de inicio, cuando se incorporó a la escuela normal, un tipo de formación relacionada con esta contingencia que estamos viviendo. Por eso la educación a distancia se nos ha complicado mucho porque, decía yo hace un momento, trasladamos el currículum y lo convertimos en algo así como instrucción programada, cargamos programas, plataformas donde tenían que desarrollar las actividades cual si estuvieran los estudiantes presencialmente en la escuela, y se nos olvidó que la educación a distancia requiere de otro tipo, no solamente de insumos, sino de concepciones. Por eso decía que la educación a distancia requiere que el sujeto tenga claro su implicación y entienda que tiene que dedicar un tiempo específico a las actividades y tareas que se le están encomendando. Y eso supone entonces tiempo de dedicación, que es algo que de repente en las condiciones en las que viven los estudiantes de las escuelas normales, pues tampoco se ha dado esa posibilidad de tener reuniones más sincrónicas, a menos que sea sobre la exigencia de que el que no se conecte tiene falta. Entonces, esa parte me parece que es importante porque sí lleva mucho a replantear la lógica de lo que es la educación a distancia en el marco de una contingencia sanitaria, como plantea la pregunta, y lo que podría convertirse en un mecanismo que requiere trabajarse desde muchos lugares para poder hacer acompañamiento con los estudiantes en una especie de propuesta más híbrida, más mixta de lo presencial y lo semipresencial. Algo de eso ya tenía el currículum, solamente que no lo hemos desarrollado mucho en el ámbito de los 3 enfoques que lo sostienen: por competencia, centrado en el aprendizaje y con flexibilidad académica y administrativa. Así quedó. Y en esos planes y programas la flexibilidad académica se entendía como la posibilidad que tienen los estudiantes no solamente de elegir, sino también los profesores de poder proponer formas distintas de acercar a los estudiantes a los contenidos escolares, sean de manera presencial, semipresencial o a distancia. Obviamente esto rompe mucho con la lógica en la que vemos y vivimos la cultura escolar en las escuelas normales, porque parece que alguien que no asiste a una escuela y no lo vemos en el aula de clase, pensamos que no está trabajando, aunque si trabajaba, si utilizáramos estos recursos y esas herramientas en línea, tendríamos muy claro que ese profesor, a través de los medios tecnológicos y a través de un enfoque de educación a distancia, está propiciando que el estudiante se involucre con su propio aprendizaje. Entonces me parece que en eso también tenemos que ensayar y discutir mucho, porque yo no entiendo que haya una respuesta correcta para todo este asunto, y a partir de ahí pueda, digamos, tener una única respuesta a lo que está sucediendo. Esta otra parte
que me parece que también es importante, está asociada con una pregunta que yo alcanzo a ver aquí en las que han llegado, de cómo asociar este asunto de la actividad que realiza el estudiante a distancia con respecto a su aprendizaje. Créanme que en eso yo también estoy un poco conflictuado. Es decir, cuando yo le pido a un estudiante que realice tal lectura y que me entregue el reporte de lectura, porque ese reporte de lectura va a incorporarse a una carpeta virtual que dice que me va a indicar que el estudiante ya leyó, eso no me garantiza que el estudiante haya comprendido el texto y que pueda utilizar ese texto como una herramienta para poder construir algún tipo de argumento en algún momento de su formación. Y este argumento tiene que ver con la forma en cómo entendemos lo que nosotros mismos o lo que ellos revisan a partir de los textos. Resulta sumamente interesante este planteamiento por dos razones. La primera de ellas porque el propio estudiante también me parece que no se ha hecho la pregunta de qué es aprender y qué es lo que está aprendiendo. Podría ser un tema que incluso los propios estudiantes, junto con los profesores, por academia, por grado o incluso a nivel institucional, pudiéramos tomar como un eje de discusión colectivo. ¿A qué le estamos llamando a aprender y ellos qué están entendiendo por aprender? Si están entendiendo por aprender la elaboración de actividades y una actividad que no es retroalimentada o no es reforzada con un comentario, entonces me parece que el estudiante se está quedando solo en su propio aprendizaje o en su propia percepción de lo que es el aprendizaje y va a cumplir con la entrega de los trabajos y las actividades sin que ello garantice un tipo de formación y de conocimiento para el desarrollo de sus capacidades y sus competencias, tanto profesionales como genéricas. Y se los decía así porque para muestra lo que les leía yo acerca de las competencias genéricas. Hagámonos la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos desarrollando actividades que permitan que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico y creativo? ¿Qué tanto de nosotros le enseñamos al estudiante a que rastree información, la seleccione, la analice, la discuta, la critique y nos las devuelva en foros abiertos donde debatamos los temas que le estamos proponiendo? ¿Qué tanto de nosotros le enseñamos a los estudiantes a que ubiquen distintas fuentes y utilicen los recursos tecnológicos con un fin distinto al de solo información? Yo no lo sé. Yo por eso tengo más dudas que servir, más dudas. Lo que sí tengo, y esas son las certezas, es que todos trabajamos con redes. Que si un chico está interesado, va a buscar información. Mi certeza es que muchos de mis colegas de normales a nivel nacional han buscado los medios por todos los caminos posibles para poder acercar el currículum a los estudiantes. No conozco por lo menos con todos los que estoy en contacto y mis colegas aquí de la normal de Texcoco, no conozco a ninguno que no esté haciendo eso. Yo creo que la certeza está en que hay una condición hoy que te coloca en la necesidad de hacerle frente a un nuevo desafío. Si alguien nos hubiera dicho hace 2 o 3, 4 meses, fíjense que va a venir tal cosa y entonces tomen un curso para tal situación, como ha sucedido con estos cursos de innovación, para usar redes y estas cosas, diríamos, sí, para luego, para cuando toque. Hoy tenemos la necesidad. Por eso nadie cambia solamente por obligación. El cambio que hacemos es un cambio debido a las circunstancias y a las condiciones de crisis que enfrentamos, a las incertidumbres que los escenarios nos plantean y a la condición que tenemos de hacer frente a ese tipo de desafíos que va planteando la docencia. Eso no significa que no tendríamos que anticipar, por eso decía yo, sí tenemos una base, y la base es que muchos han tomado un montón de cursos, tenemos tecnologías puestas a disposición, los chicos tienen muchos dispositivos que utilizan de manera cotidiana. Ahí todavía yo tengo dudas porque me ha tocado estar en muchas partes del país y en los lugares más alejados nunca he visto a un chico que no traiga un teléfono celular. A lo mejor no trae los datos ni tiene conectividad 24 horas al día, pero de que tiene un teléfono, sí. Y en eso me parece que tendríamos que replantear la forma en cómo nosotros estamos viendo, y me refiero a los chicos de normales,
Me refiero, digo, podrá haber excepciones, pero el 95, 98% sí tienen por lo menos un dispositivo móvil. Y entonces ahí me parece que tendríamos que ver cómo nosotros mismos buscamos desde otro lugar las posibilidades para conectarnos con el estudiante. En este ejercicio me parece que hay más preguntas que se quedan abiertas, hay más reflexiones colectivas que requieren trabajarse de manera formal y de manera sistemática por parte de nosotros. Yo sí creo que hoy los docentes de la escuela normal, en lugar de tener que consumir lo que están generando los demás, tendremos que hacer tenemos la materia prima para generar nuestro propio producto y utilizar nuestras propias producciones. Allí me parece que está la clave, de que más allá de lo que la contingencia nos ha dado, para mí se ha convertido en un aprendizaje que puede redituar en rutas distintas para generar propuestas que contribuyan a fortalecer las capacidades que tenemos y el desarrollo de esta práctica profesional que, como decía hace un momento, se ha convertido en una harto compleja y harto contradictoria. Yo les agradezco mucho, creo que ya llevamos un buen tiempo en esta pequeña charla, su presencia, creo que tendríamos que abrir más espacios y entonces la provocación y mi pronunciamiento es: hagamos redes, construyamos de manera colectiva, y yo conozco a más de 5 o 10 o 20 profesores en todo el país que estarían muy interesados y muy comprometidos a encabezarlas. Podría ser su enlace y entonces le daríamos a los colegas incluso la oportunidad de que nos guíen a todos. Muchísimas gracias.